Tenemos la siguiente imagen que aparece en pantalla, ¿ya? Y lo vamos a leer de manera lenta para entender a qué hace referencia. A ver, un voluntario para que me lea este primer párrafo que aparece en su pantalla. Cualquiera, por favor. Sheila Mamani, te escuchamos. En 1963, Tito fue proclamado presidente vitalicio de Yugoslavia. El país tenía entonces 22 millones de habitantes. El mariscal y su camarilla política se sintieron entonces más cómodos y relajados. Ok, muy bien. Entonces, Mamani. Muy bien. Seguimos. Siguiente párrafo, otro voluntario, voluntaria, cualquiera. Valerie Paredes, te escuchamos. El yugoslavo medio empezó a disfrutar de más libertades que los ciudadanos de cualquier otro país comunista en Europa del Este. Hasta podíamos viajar al extranjero. Muy bien, entonces, muy bien, Paredes. Entonces, profesor, dice el yugoslavo medio empezó a disfrutar de más libertades que los otros ciudadanos de cualquier otro país comunista en Europa del Este, ¿no? La palabra libertades. Hasta podíamos viajar en el extranjero, algo interesante, bueno, algo que hoy día es normal, ¿no? Uno puede viajar cuando quiera, cuando pueda, pero ¿por qué llamaba la atención en esta época? Bueno, ya les voy a mencionar luego. Luego otro voluntario para que siga la lectura. Cualquiera, cualquiera. Muy bien, Mamani, te escuchamos. Era increíblemente seguro, tanto que durante muchos años nadie en nuestra calle cerraba con llave la puerta de su casa. Imagínate, profesor, vivir en ese país era tan seguro que la gente podía salir y nadie le metía seguro, nadie le metía llave a su casa, ¿no? Yo no sé si hoy día eso puede pasar en el Perú. Yo no sé si hoy día, a ver, ¿qué me dice acá? Juliana Briceño me escribe en el chat. Ya, yo le había puesto falta, ¿no? Entonces sí se encuentra. Ya, Briceño. ¿Quién más me escribe en el chat? La Leshka. Ya, ok, también se entiende. Muy bien. Cadenillas. Ya, los que ingresan después son más de las 12:15, ¿ah? Los que ingresan después ya se le va a considerar tardanza, ¿no? Creo que ya es lo más justo también, ¿ya? Muy bien. Entonces, profesor, es increíble lo que se menciona, ¿no? Que había un país donde la gente podía salir y nadie echaba seguro su casa, su puerta, ¿no? Ya. ¿Qué más? A ver, otro voluntario para ese párrafo, cualquiera. Te escuchamos, Valerie. Adelante, fuerte. La educación era gratuita hasta la universidad y nos animaban a ser buenos estudiantes, a trabajar duro para que podamos ser lo que quisiéramos ser: médicos, ingenieros, profesores, actores, futbolistas y periodistas. Muy bien. La educación era gratuita, dice, ¿no? Muy bien, señorita. La educación era gratuita y se estimulaba para que los jóvenes puedan elegir la carrera que realmente buscan o desean. ¿Qué más? Otro párrafo. A ver, voluntario también, cualquiera. Estamos analizando poco a poco, ¿ah? Muy bien, a ver, Kichis Gallo, te escuchamos. Hubo un gran impulso en cuanto a la igualdad de género y yo incorporé ese fuerte sentimiento de que las mujeres no somos menos, de que podemos lograr cualquier cosa que soñemos, y eso se debe en gran medida a mi educación. Muy bien, había un impulso a la igualdad de género, ¿no? Algo que recién en el Perú se está intentando hacer, a pesar que los sectores conservadores dicen que no, que cómo es posible, etc., etc., ¿no? Pero bueno, imagínate que ya en esos años, en ese país, el siglo pasado ya se hablaba de una igualdad de género, ¿no? Tanto para el varón y la mujer. Bueno, siguiente, otro párrafo, a ver, cualquiera. Valerie Paredes, te escuchamos.
Las mujeres se hicieron visibles en el poder y en 1982 Yugoslavia tuvo su primera mujer primera ministra, Milka Planić. Muy bien, ¿no? Estamos hablando de Yugoslavia, entonces. El país del cual estamos hablando en esta sesión, aparentemente se denomina Yugoslavia, ¿ya? Ahí está el nombre, Yugoslavia. Y en ese país, en el año 82, según la lectura, una mujer se encargó de ocupar un cargo muy importante, ¿no? Nada más y nada menos que primera ministra. Ahí está. Algo tan importante como que imagínate que en el Perú apareciera una mujer presidenta, ¿no? No ha habido en la historia, no ha habido. Y como van las cosas, posiblemente no va a haber en los próximos 10 años, ¿no? Aún tenemos una generación que no considera a la mujer al mismo nivel que el varón, ¿no? Aún cuando tendría que estar, no por encima, sino al mismo nivel. Ya la mujer en el Perú y en la América, en realidad en América Latina, todavía no es tratada pues con el mismo valor que el hombre, ¿no? Esa es una realidad. Que duele decirlo, duele, pero es parte de la idiosincrasia con la que se ha formado muchas generaciones en Latinoamérica. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más nos menciona? Vamos a ver por acá. Otro párrafo, voluntario, cualquiera. Cualquiera. Muy bien, Valerie, te escuchamos. Recuerdo vívidamente el día en el que programa de televisión ser interrumpido repentinamente y con una voz sobria, el presentador anunció Tito ha muerto. Uy, y con una voz sombría y triste, se anunció que Tito había muerto. ¿Quién Tito, profe? ¿Tito, Héctor y Tito, en el reggaetón? No. Posiblemente otro Tito, ¿no? Y finalmente acá dice que todo esto lo dijo la periodista Maja Petrusevska, quien trabaja en la BBC de Londres hace más o menos 20 años, ¿no? O sea, esta mujer, cuando era niña, prácticamente vivió y recuerda muy bien cómo era Yugoslavia, un país que por cierto hoy día ya no existe, ¿ah? Si tú buscas información sobre Yugoslavia, todos te van a decir que ese país hoy día ya no existe como tal, ¿no? Ya no existe el país llamado Yugoslavia. Pero esta mujer recuerda, así como tú podrías recordar en algún momento, ¿no? Profesor, a este señor, al famoso Tito, como el personaje que aplicó una serie de reformas, como por ejemplo darle mayor libertad a los ciudadanos, algo que hoy día es normal, pero que en los años 60 no era normal, sobre todo porque Yugoslavia era un estado socialista, y en los estados socialistas comunistas la libertad pues estaba ciertamente restringida. Darle a Yugoslavia una sociedad sumamente segura, donde la gente podía salir y nadie echaba seguro a sus puertas. Darle a Yugoslavia una educación gratuita hasta la universidad. Hoy día, hablar de gratuidad es hablar de una educación deficiente, dicen, ¿no? Pero imagínate que en Yugoslavia todos podían educarse libremente. Había un tema de igualdad de género, ¿no? Se enseñaba que la mujer, al igual que el varón, tienen las mismas posibilidades y deben luchar por sus sueños. Y eso lo va a hacer posible la primera ministra, ¿no? Milka Planić, un ejemplo que sí se puede, ¿no? Y luego también la parte triste cuando Tito muere y ella lo recuerda como si fuese un momento muy importante en su vida, ¿no? Seguramente que lo es. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto, profesor Luis? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el título de esta sesión tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Y aparece esto en escena. A ver, vamos a ver, ya está. Ya está. ¿Qué aparece en escena, profe? Aparece en escena semana 2, tema guerras yugoslavas, cuarto y secundario. Nosotros en la sesión del día de hoy vamos a trabajar sobre las guerras yugoslavas.
Y para entender las guerras yugoslavas o las guerras de Yugoslavia hay un propósito de esta clase, ¿no? Reconocer el proceso bélico en Yugoslavia desde el siglo XX hasta la actualidad, tomando en cuenta, y eso es un adelanto, tomando en cuenta, por acá lo voy a colocar, tomando en cuenta que hoy día Yugoslavia ya no existe, ¿no? Así es, ¿ya? Si tú miras un libro y te habla de Yugoslavia, seguramente que es un libro antiguo, porque Yugoslavia ha dejado de existir desde los años 90, ¿no? Ya no existe este país como tal, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo, profesor, dejó de existir un país que aparentemente era tan importante como se menciona en la entrevista? ¿De qué manera fue posible que dejó de existir? Bueno, para eso existe una lectura, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pequeños y pequeñas de cuarto y secundaria. Entonces nos vamos a ir acá y tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí está, las guerras yugoslavas. Yo sé que tú ya lo has leído, muchos de ustedes son unos tigres, ya lo han trabajado, pero vamos a recordar un poquito, ¿no? Entonces, este primer párrafo, solamente el primer párrafo, un voluntario, voluntaria, cualquiera, por favor, manito levantada. ¿Ya? Manito levantada. Primer párrafo que está apareciendo en tu pantalla, para colocar obviamente también la nota respectiva. A ver, manito levantada por ahí, cualquiera, cualquiera, algo fácil. Muy bien, Sheila, ahí está, primer párrafo. Tras la derrota de la Triple Alianza durante la Primera Guerra Mundial, se formó en 1918 el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. El reino se proclamó oficialmente el 1 de diciembre de 1918, con la dinastía serbia Karađorđević en el trono y Alejandro I, hijo de Pedro I, rey de Serbia, como primer rey, y tras el Tratado de Trianon, fueron anexados oficialmente los territorios de Croacia y del norte de la actual Serbia. Debido a la mala salud del rey serbio, su hijo Alejandro se ocupó desde el principio del gobierno del país en calidad de regente. El reino fue llamado Yugoslavia, tierra de los eslavos del sur. El nuevo gobierno intentó cohesionar al país política y económicamente. Tarea difícil debido a la gran diversidad de las nacionalidades y religiones en el nuevo estado, y las grandes diferencias entre ellas en cuanto al desarrollo económico. Muy bien, perfecto, Mamani. Ahí está entonces, el nuevo reino fue llamado Yugoslavia, tierra de los eslavos del sur. Y este reino nació después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profesor, ¿cuándo la Triple Alianza? Ahí está, primero vamos a colocarle su calificación a Mamani. Muy bien, Mamani. Entonces, ahí está. Muy bien, señorita. Regresamos por acá. Profesor, entonces nace después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Recuerden eso entonces. Vamos a ponerlo acá. Recuerda que la Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria, Hungría, y también formaba parte de esa Triple Alianza Italia. Aunque posteriormente Italia los traiciona, ¿no? Y se va con los aliados, ¿ya? Entonces esta Triple Alianza fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, y como parte de esa derrota, Austria-Hungría desaparece y nacerá en la zona de los Balcanes, Yugoslavia, que involucra a los serbios, que involucra a los croatas, ¿no? Serbios, croatas y eslovenos. Su primer rey debería ser profesor, ¿no? Debería ser Pedro I, pero Pedro está muy enfermo. Así que quien va a asumir el poder será su hijo Alejandro. Ahora, también te menciona que esta zona fue muy complicada de gobernar por las diferentes nacionalidades que existían, ¿no? Había muchas nacionalidades en esta zona. Eso hacía que la situación fuera muy complicada, la convivencia fuera muy complicada, ¿ya? Pero a pesar de eso, Yugoslavia nace, y, profesor, llegará incluso a existir hasta la Segunda Guerra Mundial, que como nosotros sabemos,
profe, entre 1939 y 1945, ¿no? Hasta ahí existió, profesor, el país de Yugoslavia. Pero vamos a ver qué pasó luego, profe. Bueno, tenemos acá un párrafo para entender qué sucedió, ¿ya? Dice Segunda Guerra Mundial y entender el papel de Yugoslavia en esta guerra. Voluntario, voluntaria para que me lea ese párrafo, a ver cualquiera. Guimaraes, Segunda Guerra Mundial, escucho fuerte. El Reino de Yugoslavia dejó de existir de facto cuando el 6 de abril de 1941 Alemania nazi bombardeó Belgrado y en las semanas siguientes el país se vio invadido por tropas de Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría y Rumania y repartido entre ellos. El rey Pedro II, el gobierno huyeron a Londres dando prolongación formal y legal al país hasta la victoria aliada en 1945. En su reemplazo, los países del eje crearon el Estado Independiente de Croacia, el Estado Independiente de Montenegro y el Estado Independiente de Serbia. Muy bien, profesor, muy bien, señorita Guimaraes. Entonces, lectura. Profesor, entonces quiere decir lo siguiente, ¿no? Profe, que Yugoslavia persiste hasta la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, en plena Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por los alemanes, fue bombardeado por los nazis, y posteriormente va a ser invadido por tropas de Alemania, Bulgaria, Hungría e Italia. Esto va a generar que el rey Pedro II, quien era el hijo de Alejandro, y se llamaba segundo porque su abuelo era Pedro I, va a huir a Londres, porque Londres, ciudad más importante de Inglaterra, era pues la enemiga de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces huye a Londres, pero su país prácticamente va a desaparecer. Cuando dice los países del eje, ¿a quién hace referencia? Mano levantada, primera pregunta. Cuando dice países del eje, ¿a quién está haciendo referencia? A ver tú, según tú, países del eje, ¿a quién está haciendo referencia? ¿Mm? A ver. ¿A quién? ¿A quién está haciendo referencia cuando dice países del eje? A ver, en el chat me ha escrito. Alemania, claro, muy bien, Berríos, ¿no? Alemania, Italia y Japón, pues. Esos son los países del eje, ¿no? Alemania, Italia y Japón, ¿ya? Ahí está. Esos son los llamados países del eje, ¿no? Nombre que recibieron esa alianza en la llamada Segunda Guerra Mundial. Correcto, ahí está. Correcto. Ya, muy bien, Berríos. Listo. Entonces, profesor, tenemos a los llamados países o potencias del eje. Y serán ellos los que invadieron lo que era Yugoslavia, y en su reemplazo aparecen diferentes estados. ¿Por qué? Porque recuerda que Yugoslavia era un conjunto de naciones, que era difícil gobernar porque habían diferentes lenguas. Uno hablaba el serbio, otro hablaba el croata, y otro era católico, uno era profesor protestante, habían religiones y costumbres diferentes. Por eso es que aprovechan esta invasión para que cada uno de ellos logre, entre comillas, su independencia, ¿no? Y así nacerá Croacia, así nació Montenegro, así nació la misma Serbia, ¿ya? Sin embargo, el rey había escapado, pero hay un grupo de personas que quedaron batallando contra los alemanes. Ese grupo de personas que combatió contra los alemanes estuvo dirigido por un personaje que después de la Segunda Guerra Mundial se ganó la simpatía y el respeto de su pueblo. Hablamos de Josip Broz Tito. Este señor, cuando su rey escapó, él se quedó batallando, ¿no?, con su pueblo. Se enfrentó a los alemanes y a los enemigos del Estado. Tiempo después, cuando acaba la guerra y Alemania pierde, ¿no?, Broz Tito se encargará de refundar una nueva Yugoslavia. Ya no una Yugoslavia gobernada por un rey,
sino una Yugoslavia gobernada por un Estado socialista, porque Tito era un admirador del socialismo, ¿no? Y en un primer momento tuvo el apoyo de la Unión Soviética. A los hombres que pelearon al lado de Tito se le conoce como partisanos, que estaba formado por campesinos, soldados, obreros, un ejército popular que resistió al ataque alemán y que fue uno de los pocos en Europa que no fue sometido por Alemania. Si bien Alemania bombardeaba, pero no pudo someter de manera definitiva a Yugoslavia debido a la resistencia heroica de Tito, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado el título acá y vamos a seguir con la explicación. Tenemos, bueno, esto ya lo hemos trabajado al inicio, tenemos acá antecedentes, justamente lo que han leído, ¿no? Mapa durante las guerras balcánicas, ahí está. La situación de los Balcanes. Esta zona de Europa se llama los Balcanes, ¿ya? Y era llamado el polvorín de Europa cuando se da la Primera Guerra Mundial, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial era conocido como el polvorín de Europa. Recuerda que Yugoslavia nació justamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nació Yugoslavia. Después de la derrota de Austria-Hungría, nace Yugoslavia, juntando a Montenegro, juntando a Serbia, ¿no? Juntando a estos estados. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Y tenemos acá, mapa después de la Primera Guerra Mundial, ahí ha nacido Yugoslavia. ¿Dónde está Yugoslavia, profesor? Que no veo. Ahí está Yugoslavia, ahí te voy a mostrar justamente la ubicación, ¿no? Ahí está. Después de la Primera Guerra Mundial, nació Yugoslavia, ¿no? El reino de los serbios, de los croatas, los eslovenos, ¿no? Ahí está. Yugoslavia. Nació como parte de lo que había sido territorio de Austria-Hungría, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Ahí está, ¿no? Yugoslavia. Luego, profesor, tenemos que Yugoslavia se convirtió en el blanco de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. También lo hemos leído, ¿no? Recuerda que hay un tratado llamado el Pacto Tripartito, 1940, el eje justamente, Berlín, Alemania, Roma, Italia, Japón, Tokio, ¿no, profesor? Y a ese eje se va a unir Bulgaria y Rumania. Si tú observas bien el mapa, ¿ya? Por acá está Bulgaria y por acá está Rumania, ¿no? Ellos se unirían a la Alemania nazi. ¿Cuál es el objetivo de Alemania? Alemania lo que quería es castigar Grecia, porque Grecia era el único estado que no estaba dispuesto a apoyar a Alemania, ¿no? Y además castigando a Grecia, podía tener control del Mediterráneo y castigar las colonias de Inglaterra en África. Pero para poder someter a Grecia necesitaba el apoyo de Yugoslavia. Yugoslavia no se une a este pacto tripartito, ¿no? Los yugoslavos dicen, no, yo no me voy a unir. Por eso es que ante la negativa de Yugoslavia, es que el Führer, Adolfo Hitler, planea la Operación Castigo. ¿Y qué cosa es la Operación Castigo? ¿No, profesor? Bombardear Yugoslavia, específicamente la zona de Belgrado, una ciudad yugoslava muy importante. Y después de bombardear Yugoslavia, someter Grecia, ¿no? Esa es la Operación Castigo, ¿ya? Esto va a originar que el rey de Yugoslavia, Pedro II, que era un niño en esa época, escape, ¿no? Este niño de origen serbio, ¿ya? Va a escapar ante el bombardeo de los nazis. Así de sencillo se produjo el bombardeo de los yugoslavos durante la Segunda Guerra Mundial. Operación Castigo, ¿no, profesor? Luego tenemos lo siguiente, mira. Ahí está. Se produce la ocupación de Yugoslavia, ¿no? Como consecuencia del bombardeo, ahí está, y producto de esta ocupación nació Croacia, nació Montenegro y nació Serbia. Países que formaban Yugoslavia ahora van a nacer como estados independientes. ¿Por qué? Porque querían ser independientes y aprovecharon la invasión y bombardeo nazi para romper con el dominio de Yugoslavia como tal. Recuerda que además habían enfrentamientos culturales y étnicos entre estos pueblos,
¿no? Justamente, los nacionalismos que habían van a impulsar estos enfrentamientos. Ahí está. Bueno, mientras el rey ha escapado, los que sí van a resistir serán los partisanos. Los partisanos encabezados por Tito van a enfrentarse, por ejemplo, a los chetniks. ¿Quién era un chetniks? Chetniks era el nombre que recibían, ¿no, profesor? Aquellos soldados serbios, ¿ya? Que luchaban contra los nazis, ¿no? Y estos soldados serbios luchaban para expulsar a los nazis, pero estos soldados además eran partidarios de la monarquía, eran partidarios del rey Pedro, que ha escapado a Inglaterra. Ellos luchaban para expulsar a los nazis y que el rey vuelva a gobernar Yugoslavia, ¿ya? Entonces ahí están los nazis liderados por Hitler y está Ante Paveli, ¿no? Se dice que los nazis temían a este señor, pero sobre todo temían a esta organización, los Ustasha. ¿Quién era un Ustasha, profesor Luis Aníbal? Un Ustasha, a ver, voluntario para que me lea ese párrafo para que conozca quién era un Ustasha, ¿no? Eran los más temidos por los mismos nazis. Sheila Mamani, te escuchamos, Sheila, fuerte. Un Ustasha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga, no es un buen Ustasha. Estas palabras fueron atribuidas a Ante Pavelić, el líder del movimiento fascista de la historia, que asesinó a más de 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí estás, señorita. Pregunta, mano levantada. ¿Contra quién crees tú que se encargó de luchar contra los nazis primero, contra los chetnis segundo y contra los Ustasha tercero? ¿Quién crees tú? Mano levantada. ¿Quién crees tú que luchaba contra esos grupos? ¿Hitler? Mano levantada. ¿Hitler? No, no era Hitler. ¿Cómo Hitler va a luchar contra Hitler? ¿Quién era? Yo sé que tú sabes. Manito levantada. A ver, nadie. Muy bien, Mamani, en el chat. Así es, Tito, pues. Tito, y lo hemos leído hace un momento, ¿no? Tito era el que se encargó de luchar contra esos grupos. Por eso es que después, señorita y jovencito, el pueblo de Yugoslavia va a volver a existir, ¿no? Mientras el rey había escapado, Pedro II, un grupo luchaba por él, los chetniks. Mientras los nazis bombardeaban Yugoslavia, ¿quién defendía al pueblo? Mientras los Ustasha, grupo croata, ¿no? Símbolo de croata, mataban a diestra y siniestra, ¿quién defendía al pueblo? Tito defendía al pueblo. Tito y sus partisanos luchaban contra los monárquicos, contra los nazis, contra los Ustasha. Se dice que los mismos nazis temían a los Ustasha de Pavelić porque estos eran criminales, ¿eh? Sangrientos, ¿no? Entonces, contra estos lucha Tito. Por eso dice el encabezado, pues, resistencia partisana. ¿Quiénes eran los partisanos? Los soldados que pelearon al lado del mariscal Tito. Y mira que él tiene el rango de mariscal, que es el rango más alto que se le da a una persona en la carrera armamentista o militar, ¿ya? Justamente por eso es que se le recuerda mucho a Tito. A él no se le recuerda solamente porque fue un presidente que hizo obras, sino porque cómo llegó a ser presidente, porque fue un héroe de guerra, porque pelea contra los alemanes en una época donde todo el mundo le temía a los nazis, él se les enfrenta. Y no solamente a ellos, se les enfrenta a los Ustasha. Hace que Yugoslavia no sea sometida por los alemanes. Y cuando termina la guerra, los países del mundo, Estados Unidos,
y la URSS lo respetaron. Harry Truman de Estados Unidos y Stalin de la URSS lo respetaron al mismísimo Tito. Vamos a conocer un poquito sobre este señor. Voy a compartirte acá el tema del audio para que podamos... Me avisa si puedes escuchar, ¿ya? A ver, confirmas. A ver, un momento. Fue aquí en Drevar, en Bosnia, donde nació la leyenda de Tito. El 25 de mayo de 1943, el propio Hitler autorizó la ofensiva más coordinada para acabar con él y lanzó un enorme ataque paracaidista. En algunos casos, los partisanos se aproximaban al muro y lanzaban bombas. Si los alemanes arrojaban bombas aquí, contraatacaban y viceversa. Pero luego los alemanes se enteraron de su paradero, a pesar de que nadie les había dicho dónde estaba Tito. Interrogaban a los civiles y los mataban por no colaborar con ellos. Entonces los alemanes dedujeron que Tito debía de estar oculto aquí, en la cueva. Sin embargo, Tito salió de la cueva sobre una silla atada con las cuerdas de los paracaídas. La modesta recreación de hoy del descenso sobre Drevar recuerda la interminable celebración de la guerra de Tito durante su vida. Sus hazañas se citaban para justificarlo todo, desde las reformas económicas hasta la política de transportes. La victoria en el conflicto se convirtió en la irreprochable autoridad política de Tito. Predsjednik Tito i ostali gosti su sa osmatračnice ispod brega Kamenica posmatrali vežbu Drvar 74, koja je imala za cilj da verno rekonstruiše Drvarsku bitku. Pored rekonstrukcije Drvarske bitke, ova vežba imala i niz nastavnih ciljeva, među kojima i taktičko uvežbavanje jedinica u eventualnom desantnom napadu. Tito afirmaba haber vuelto a nacer tras su afortunada huida de Drevar. El 25 de mayo se convirtió en su cumpleaños oficial, una oportunidad para que toda la nación celebrase su milagrosa supervivencia. Fue él quien dio la libertad a nuestro pueblo, nuestra libertad, la libertad de mi país. Junto a él he vivido para ver que no hay más asesinos. Por entonces pensábamos que no había más asesinos, más matarifes, más incendiarios. Eso es lo mejor que nos brindó Tito a mí y a mi generación. Soy veterano de Ninske Krajine. Me cuento entre los que no sabían qué era el partido, qué era el comunismo. Pero sabía quién me había robado la libertad, quién era el responsable de la muerte de mis seres queridos. Acabé la guerra con el grado de comandante, así que ahora vengo a mi lugar más sagrado. Este es mi templo más santo, la tumba del hombre más grande. Muy bien. Entonces, profesor Luis, tal como se puede escuchar en el audio, hay un sobreviviente, un partisano sobreviviente, ¿no? Un hombre que peleó al lado de Tito y que hoy día lo idolatra, ¿no? Como si fuese pues el mismo Dios en persona, el verbo hecho carne. Y es que hay algo que deben entender ustedes, pequeños y pequeñas del Basadre, que la historia nos ha demostrado que unificar a los pueblos es complicado. Los incas no pudieron unificar el imperio, por eso que cayeron. Los chachapoyas pelearon por su independencia, los huancas, los cañaris, y justamente así se traicionó a los incas y se terminó por desbaratar el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo mismo sucede con muchos otros pueblos. Los romanos no pudieron someter por completo a los bárbaros, tanto así que los bárbaros terminarán por acabar con Occidente.
Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Entonces, controlar y someter un Estado o un conjunto de Estados es complicadísimo. No lo pudo hacer un rey, ¿no? Ni sus hijos, ni Pedro I, ni Alejandro II, ni Pedro II, pero sí lo hizo Tito. ¿Pero por qué lo hizo Tito? Porque él no solamente dirigió y mandó, sino que él peleó al lado de sus mismos soldados para enfrentarse a los alemanes. Y una vez que él logró derrotar, ¿no? Y expulsar a los alemanes, y por ende Alemania también fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, tal como lo hemos visto nosotros, o tal como siempre te lo he comentado, va a ser derrotada por los aliados, profesor, empezará una nueva historia, conocida como la era de Tito, ¿ya? Conocida como la era de Tito. Bueno, vamos a ir a cerrar justamente esa parte final para entender qué cosa es la era de Tito, ¿no? ¿Qué cosa se entiende por la era de Tito? ¿No, profesor? Yo ya sé que Tito era un partisano que pelea contra los nazis, pero después que ya expulsan a los alemanes, ¿qué sucede? Ya, vamos a conocer esa parte, pues. Y eso justamente lo menciona la lectura, ¿no? La era de Tito, ¿ya? J es Joseph, Joseph Broz Tito. Voluntario, voluntaria, cualquiera para que me lea esa parte. Manito levantada. Sheila Mamani. Te escuchamos, Sheila. La era de Tito. Serbocroata, conocido por su título militar Mariscal Tito, fue un político y jefe de Estado de Yugoslavia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a los 87 años. Tito fue el principal arquitecto de la Segunda Yugoslavia, una federación socialista que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. A pesar de ser uno de los fundadores de Cominform, fue también el primero y único que tuvo éxito en desafiar la hegemonía soviética en 1953. Tito fue electo presidente y posteriormente, en 1963, fue declarado presidente de por vida. Ese mismo año, el país adoptó el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia. A la postre, el de mayor longevidad y el de mayor publicidad. Fue partidario de la vía del socialismo independiente, a veces denominado comunismo nacional o titoísmo, y uno de los principales fundadores y promotores del movimiento de países no alineados, así como su primer secretario general. ¿No? Tal como mencionó su compañera Sheila, con la lectura se toma como referencia el año 1991, porque en el año 1991 dejó de existir Yugoslavia, y a partir de 1991, profesor Luis, se dan las guerras yugoslavas. Las guerras de yugoslavas tienen un profesor bastante, pero bastante inferencia en lo que va a suceder en la actualidad con esa zona de los Balcanes. Algo más interesante todavía, ¿no? Tito llegó a vivir hasta los 87 años, ¿no? O sea, tuvo bastante longevidad, pero luego fallece, y al morir Tito, ya no existió el personaje que pudo mantener el Estado yugoslavo.
Y al no existir el personaje que podía cohesionar a los yugoslavos, se desencadenan las guerras, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros en la siguiente sesión, porque esta sesión va a durar obviamente más. Vamos a ver acá justamente una máxima de Tito para ir cerrando la sesión del día de hoy. ¿Y qué es una máxima? Una de las frases más peculiares que tiene Tito, ¿no? Dice, lo más valioso de la vida es el saber que has cumplido tus sueños, ¿no? Eso dice que es lo más valioso para Tito. Y vaya que lo es, ¿no? Hoy día en su país se la recuerda con bastante cariño a este héroe de guerra, ¿no? Y ya vamos a hablar de él más adelante en la parte 2 de esta sesión, cuando analicemos las guerras yugoslavas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de lo trabajado el día de hoy en clase? Antes de retirarme, atención No, a la... profesor. Ninguna, gracias. Entonces, tengo acá a Guimaraes, muy bien, Quichís, Berrío, Salas, Juan Príncipe, Juliana Briceño, Laleshka Cadenillas, Perla de la Cruz, Sheila Mamani, Valerie Paredes. Se encuentra, ¿dónde está por acá? Bueno, Ruiz González no ha ingresado Vega Mesa, Guisa, me parece que Guisa se retiró, y eso es lamentable. Si alguien tiene algún problema de internet, algún tema, tiene que avisar o mencionarle a su compañero para que me avise. Se encuentra Gil, tampoco está Gil, es una falta de respeto retirarse durante la clase. Bueno, recuerden que los perjudicados no soy yo, sino es usted, básicamente, porque luego en los exámenes vemos las consecuencias. De la Cruz, también se encuentra en clase, Cadenillas, también se encuentra en clase, felicitaciones, Briceño, también se encuentra en clase. Bueno, conmigo será hasta el día miércoles, no olviden enviarme su evidencia. Muchas gracias, un abrazo virtual. Chau, chau.